Buenas tardes a todos y bienvenidos a la sesión del día 8 de septiembre del 2020. Estamos en la segunda semana de clases y el día de hoy estaremos observando algunos temas que tienen que ver, obviamente, con temas de negociación, pero particularmente sobre aspectos relacionados con la manera en la cual se empieza a implementar esta negociación. Precisamente esto como preámbulo a lo que estarán desarrollando ustedes posteriormente respecto a los diferentes tipos de negociación que existen. Entonces, en primera instancia, vamos a hablar un poquito de interdependencia. Ya platicábamos en la sesión anterior que la interdependencia tiene que ver con aquellos elementos en los cuales la empresa que está negociando con otra organización o con otra parte tiene algún tipo de relación tal que necesita forzosamente de esa segunda parte para poder satisfacer sus objetivos o metas organizacionales. O puede ser que nosotros somos las personas que fungimos precisamente como esa parte que va a satisfacer a la otra. En todo caso, siempre que hablamos de una negociación, vamos a hablar sobre algún tipo de interdependencia. Y decíamos, de hecho, el día de ayer, que para poder entender este concepto, lo podemos dividir en tres tipos de dependencias. ¿Se acuerdan cuáles son esos tres tipos? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son los tipos de dependencia? En el que uno no ocupa del otro. Ajá. En el que uno ocupa del otro, pero el otro no. Y en el que ambos se ocupan. Correcto. Estamos hablando entonces de que el primero que comenta por ese compañero se llama independencia. Como por ejemplo lo que vamos a celebrar el próximo 15 y 16 de septiembre en México. El segundo, en el que uno necesita del otro, pero el otro le vale el primero, se denomina dependencia. Y finalmente el tercero, en el cual la parte A depende de la B y la B también depende de la A, se llama, ahora sí, interdependencia. Entonces, cuando nos referimos a este concepto, podríamos caer en cualquiera de estos puntos en los cuales existe una persona la cual puede depender de la otra o los dos depender de ellos mismos. Usualmente cuando hablamos de una negociación no va a estar implícita la independencia. Casi siempre va a ser dependiente, una relación dependiente o una relación interdependiente, como lo veíamos en estos ejemplos. En este caso, entonces, vamos a comentar también, como veíamos el día de ayer, que en toda relación de negociación existen normalmente dos situaciones básicas. Una que se denomina situación de suma cero o distributiva, que justamente es con lo que vamos a iniciar las exposiciones el día de hoy. Y la segunda, que es la integradora. En la distributiva lo que sucede es que solamente una de las partes gana, o solamente una de las partes obtiene el beneficio o alcanza sus objetivos. Pero también lo podemos observar como que solamente una de las partes, o mejor dicho, una de las partes es la que más gana. Porque, a ver, puede haber negociaciones donde, si bien yo no alcancé mis objetivos, sí pude obtener un poco. Y esto lo podríamos observar, ya lo platicamos ayer con el caso de en que dos empresas existen en un mismo mercado y los dos buscan alcanzar la mayor cuota de mercado posible. El caso de la barbacoa, no sé si se acuerdan por ahí. En esa situación, una de las empresas busca acaparar el 100% del mercado, pero al llegar la otra ya no tiene ese 100%. A lo mejor tiene el 50, a lo mejor tiene el 70, a lo mejor tiene el 30, no sé. Entonces, el objetivo es tener el 100%, pero no se va a lograr. Pero a lo mejor obtengo el 70%. Entonces, yo gané, sigo ganando porque lo estoy haciendo mejor que la competencia, a pesar de que no alcancé mi objetivo completamente. Recordamos también, como lo que platicamos la semana pasada, respecto a esta flexibilidad en objetivos que debemos de tener. Por otra parte, la situación integradora o integrativa, que tiene que ver con que las metas de las partes se vinculan de tal forma que el logro de una de las partes o de las metas de una de las partes permite que los demás también alcancen las suyas. Ya que hablamos de una relación de negociación en la cual si yo alcanzo mis objetivos, tú también lo lograrás. Entonces,
es una manera o una forma de negociación mucho más sencilla respecto a que en este caso podemos alcanzar de manera mucho más eficiente este objetivo de ganar-ganar durante la negociación. Esto nos permite entonces obtenerlo de una manera mucho más cordial para ambos y también alcanzar un vínculo mucho más fuerte una vez que se lleva a cabo la negociación. En todo caso, eso platicaremos un poquito más adelante. Uno de los puntos más importantes, de hecho, de lo que platicamos el día de ayer y que también seguiremos viendo durante toda la materia, tiene que ver con la MAPAN, la mejor alternativa por un acuerdo negociado. Esta implica entonces que cada vez, ojo, cada vez que vas a realizar una negociación, no importa si es tu primera opción, no importa si es la primera vez, cada vez tienes una alternativa. Lo platicamos ayer con el caso en que una persona va a pedir trabajo a la empresa amarilla y también a la empresa morada. Si va primero a la empresa amarilla, cuando vaya a la morada tiene la opción de irse con la amarilla. ¿Ok? Esa es la alternativa que tiene. Esa sería su MAPAN. Vamos a suponer que no existe la empresa morada, que solamente existe la empresa amarilla. Voy a pedir trabajo, me dicen, ¿sabes qué? Si tenemos un trabajo para ti, te voy a pagar 15,000 pesos mensuales y te voy a dar 10 días de vacaciones. No existe la empresa morada, no tengo otra opción a la que ir a pedir trabajo. ¿Tengo entonces alternativa? ¿Sí o no? Si solamente existe una empresa que me puede dar trabajo, ¿tengo otra alternativa? ¿Tengo una MAPAN? ¿Sí o no? Pues así como lo plantean, no, pero me imagino que sí. Más que no se me ocurre cómo. ¿Ok? ¿A alguien se le ocurre qué otra opción podría tener? En este caso, sí, justo como comenta Luis, no existen otras opciones. Entonces, lo que sucede es que no tengo otras alternativas de empresas a las cuales pedir trabajo. Pero ojo, la alternativa aquí entonces no sería ¿qué otra empresa tengo? La alternativa sería ¿tomo el trabajo o no lo tomo? ¿Vale? Entonces, en este caso, a pesar de que no existen otras empresas, sí tengo la alternativa de decir no, no quiero el trabajo. A lo mejor porque no te cayó bien la persona con la cual estabas platicando, a lo mejor porque no te convenció el sueldo y piensas que eventualmente encontrarás algo mejor, a lo mejor o quizá porque ese trabajo implicaba mudarte de ciudad o cualquier otro motivo. Siempre tienes la opción de negarte a negociar o de retirarte. Entonces estamos hablando de que en cada negociación, sin importar qué tan grande o qué tan pequeña sea, existen alternativas. Lo ideal entonces es elegir cuál va a ser la mejor alternativa posible. Regresando al ejemplo que planteamos con Michelle ayer, empresa amarilla y empresa morada. Va a la empresa morada, le dan esas cantidades que tenemos en pantalla, resulta que no le gustan, regresa a la amarilla, le incrementan el dinero o los días de vacaciones. Ahí entonces tiene diferentes alternativas. Número uno, tomar esa nueva oferta que le está dando la empresa amarilla. Número dos, regresar a la morada y aceptar lo que le ofrecieron. Número tres, regresar a la morada y renegociar. Número cuatro, renegociar con la amarilla de nuevo. Número cinco, retirarse de las dos, no aceptar ninguna de las propuestas de trabajo. ¿Cuál de esas 5 propuestas será la mejor alternativa? Ya lo decidirá Michelle en su caso. A lo mejor para mí, la mejor alternativa sería quedarse con la segunda propuesta de la empresa amarilla, punto. A lo mejor para Michelle, la mejor alternativa, su MAPAN, sería no quedarse ahí, regresar con la empresa morada y volver a pedirles que negocien. De manera que tal vez resulte al final con 27,000 pesos mensuales y 3 meses de vacaciones al año. No sé. Entonces, cada quien en esta situación podrá tener una alternativa diferente que elegirá. Esa alternativa que ustedes eligen, que ustedes consideran como la mejor, será su mapa. ¿Me explico?
Entonces, así es como generamos la MAPAN. Tiene que ver con aspectos lógicos, como pueden ser cantidades específicas, pero también tiene que ver con aspectos intangibles o con aspectos que dependen de cada persona, factores que intervienen en todo momento. Cada quien tendrá entonces una mejor elección dentro de cada tipo de negociación. Ok, ya pasando a este tema, vamos a hablar un poquito de cómo es el proceso de negociación, no tanto por las etapas, que esto lo vamos a ver en la siguiente unidad, sino más bien, mejor dicho, en los siguientes temas, sino más bien con la manera en la cual se empieza con la negociación, porque ya hemos platicado en términos generales, vamos a hacer a temas un poquito más específicos. Cuando hablamos de una negociación, las partes necesitan intercambiar información, necesita existir una forma de comunicación. Y durante este proceso de comunicación, así como lo planteamos, por ejemplo, en el caso de la fiesta que le solicitábamos dinero al rector para ejecutarla, intentamos influir en la otra parte para alcanzar nuestros objetivos. Entonces, durante una negociación, invariablemente lo que buscamos es alcanzar los objetivos que planteamos en un inicio. Y para alcanzar esos objetivos, durante el intercambio de información, vamos a tratar de influir en la otra parte para alcanzarlos. Esto se hace a través de una serie de pasos o una serie de acciones que provocan un ajuste. Y cuando esta acción en la cual se influyen las dos partes, yo sobre ti, tú sobre mí, para cambiar las posturas, tenemos lo que se conoce ahora sí como un ajuste mutuo. ¿Ok? Vamos a llevarlo un poquito más aterrizado. Iniciamos una negociación, cualquiera que ésta sea. Digamos que somos una empresa grandísima que estamos tratando de, no sé, conseguir un nuevo proveedor. Digamos algo sencillo, un nuevo proveedor de papelería. En este caso, lo que vamos a hacer quizá es platicar con diferentes proveedores. Platico a lo mejor con Office Depot, platico con Office Max, platico con empresas de papelería locales. Digamos que aquí en Victoria platicaríamos con un, no sé, un Copavisa, un Pantera Rosa, un Cepamex, etc. Entonces, una vez que ya sabemos con quién vamos a negociar en primera instancia, yo como empresa debo tener al menos en mente una propuesta inicial. Pensemos en un caso específico en el cual vamos a comprar lápices. Vamos a comprar lápices para todo el año y mi empresa ocupa muchos lápices. Digamos que necesito, no sé, 1000 lápices, cajas de 1000 lápices. En este caso, yo voy a tener inicialmente una idea en la cual quiero comprar cada lápiz a máximo $1. Entonces, mi propuesta inicial va a ser, Copavisa, yo estoy dispuesto a adquirirte lápices y queremos tener un contrato contigo por 5 años, siempre y cuando cada lápiz nos cueste $1. Esa es mi propuesta inicial, eso es lo que yo te estoy ofreciendo que quiero adquirir. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué me dirá Copavisa o Cepamex o la que sea? ¿Qué podrá decirme? Pues yo creo que le van a decir al principio que no, profe, porque el precio de un lápiz no va a ser el mismo en 5 años. Probablemente ahorita cueste, no sé, $1 y en el siguiente año le va a costar 2. Entonces no pueden mantener el precio porque van a tener pérdidas. Muy probablemente sí, al menos en la situación en la cual nos encontramos actualmente, lo que sucedería sería algo como eso. Por tanto, en este caso, la empresa papelera no aceptaría. Tenemos estas dos variantes. La empresa no acepta. También puede ser posible que el negociador de esta empresa dice, ¿sabes qué? Es un negocio bastante importante porque le vamos a proveer una de las empresas más importantes de México. Entonces, a pesar de que vamos a iniciar con lápices vendiéndole barato, eventualmente puede ser que consigamos un contrato mayor con otro tipo de artículos, con papel o con plumas o con cualquier otra cosa. Y dice, ¿sabes qué? Sí acepto. ¿Ok? Entonces, en cualquier caso, en cualquier negociación, vamos a tener cualquiera de estas dos variables o alternativas. Puede ser que nuestra contraparte acepte la propuesta inicial o puede ser que no acepte.
Y vamos a ponerlo en un sentido tal vez un poquito más sencillo. Digamos que vamos al tianguis. Un tianguis de Avenida La Paz, o tianguis de la Libertad, o cualquier tianguis o mercadito que ustedes conozcan. Y dentro de su camino observan, no sé, digamos, unos zapatos que les gustaron mucho, digamos que son unos Converse, que están muy padres. A ustedes les gustan mucho los Converse, entonces se acercan con el vendedor del puesto y le preguntan, ¿cuánto cuestan esos Converse? Ya se fijaron ustedes que están en muy buenas condiciones, que parece que nunca los usaron y que de hecho son de su talla. Se los midieron ya y sí les quedaron perfectos. Le preguntan al vendedor, ¿cuánto cuestan estos Converse? Y el vendedor les dice, 100 pesos, dame 100 pesos. En ese caso, es posible que ustedes digan, son unos Converse, están en excelentes condiciones, se ven que son originales, me quedaron perfecto, me encanta el color, unos originales cuestan 1,200, acepto, 100 pesos, ten. Y me voy corriendo antes de que se dé cuenta que me los dio muy baratos. O puede ser que digan, 100 pesos en un inicio, se me hace que le puedo bajar más. Y empiezan entonces a regatear. Eso significaría que no están aceptando. ¿Ok? Es la misma situación, pero planteándolo con otros ejemplos. Entonces, tomando en cuenta que existen estas dos alternativas, en el caso de que se acepte, con ganas, tenemos un trato, tenemos la negociación ya terminada, y listo, ya se dio todo el proceso. Yo te di una propuesta, tú la aceptaste, se acabó. Listo, pago o pagas, entrego o entregas producto, listo. Y en el caso de que no se acepte, como decíamos ahorita, tenemos que avanzar un poquito más con el proceso. Y esto implica, número uno, defender propuestas iniciales. Regresando al caso de los lápices. Yo soy, no sé, Copavisa, y me está diciendo la empresa que me quiere comprar los lápices a 1 peso. 1 peso, como decía Lalo ahorita, es demasiado barato. Entonces, ¿sabes qué? No te puedo vender a 1 peso. Lo que podemos hacer es platicar con mis jefes, pero no creo que te pueda bajar el precio a menos de 2 pesos por pieza. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? La empresa ya me dio su propuesta inicial, yo ya le di a la empresa mi propuesta inicial. Su propuesta era de 1 peso, mi propuesta es de 2 pesos por lápiz. Los dos ya tenemos propuestas iniciales, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede entonces? Como no estoy aceptando, yo tengo que defender por qué no puedo bajar a 1 peso el precio. Y él tiene que defender la contraparte por qué me los quiere comprar a 1 peso y no se quiere subir. Entonces estaremos defendiendo propuestas, ambas partes, pero además estaremos criticando las propuestas contrarias, las propuestas del oponente. De tal forma que te voy a explicar, por ejemplo, es que es imposible bajarte 1 peso, nadie te va a vender los lápices a 1 peso. De hecho, lo que me cuestan a mí es 1,25, por ejemplo. Entonces es imposible que te venda a 1 peso. Y la contraparte podrá decir que el presupuesto que tienen estimado para lápices y para consumibles en general de papelería no puede rebasar de cierta cantidad y que por ende no pueden gastar más de 1,000 pesos en la compra de 1,000 lápices. Y lo más que pueden gastar a lo mejor son 1,050 pesos o algo así. Estarán defendiendo cada propuesta, estarán criticando a los otros, hasta que una de las dos partes logre cambiar su postura. Es decir, yo que tenía inicialmente pensado en venderte los lápices en 3 pesos, pero después de que tú me dijiste tu propuesta, te dije 2 pesos, y ya después de que estamos defendiendo y criticando las propuestas, logras que yo baje mi propuesta de 2 pesos a 1,50, ahí yo ya cambié mi postura. Ahí ya te estoy diciendo, ¿sabes qué? Lo más que te puedo dejar, que me puedo bajar con el precio del lápiz es 1 peso con 50 centavos por pieza. ¿Qué está sucediendo ahí? En esa situación, como yo estoy cambiando, lo que está sucediendo es que te estoy dando una concesión. Esa parte en la cual estoy cambiando de lo que era mi propuesta inicial
a lo que está sucediendo en la actualidad o en este momento, es una concesión. En este caso particular, esos 50 centavos que le estoy bajando es la concesión que te estoy haciendo. Del otro lado pasa lo mismo. Si el comprador, esta empresa, dice, ok, unos 50, sí lo podemos comprar unos 50. En este caso, ellos también están haciendo una concesión. ¿Por qué? Exactamente por lo mismo. Están cambiando su propuesta inicial de $1 y se están subiendo a unos 50 para llegar a mi mismo nivel. Entonces, en mi caso, mi concesión fue bajar el precio. En su caso, su concesión fue incrementar la oferta. ¿Me explico? Entonces, durante la negociación lo que puede suceder es esto. Acepta la oferta inicial, se acabó, listo, fácil, divertido, se acabó y listo. Alcanzamos los objetivos los dos y ya. O la parte, ahora sí, donde entra todo este juego de estrategias, tácticas y demás, donde no acepta o no aceptas, empezamos con este toma de daca en el cual defendemos y atacamos propuestas hasta que se empiezan a dar concesiones. Y ya que se dan concesiones, entonces sí llegamos a un acuerdo. Una vez que se llegue a ese acuerdo, precisamente podrá darse como tal ese ajuste mutuo del cual platicábamos hace un rato. Entonces, para que se dé un ajuste mutuo, antes de avanzar, para que se pueda dar el ajuste mutuo, tiene que haber forzosamente, y pongan atención aquí, para que se dé el ajuste mutuo, tiene que haber forzosamente concesiones de ambas partes. Repito, para que haya un ajuste mutuo, tiene que haber concesiones de ambas partes. Si solamente se da la concesión de una de las partes, sí es un ajuste, pero no es mutuo. ¿Ok? Entonces, de hecho, cambiando el fraseo para que sea más amplio, para que exista ajuste mutuo, tiene que haber concesiones de todas las partes involucradas. Eso sería una mejor forma de decirlo, porque recordemos que puede haber dos o más partes dentro de la negociación. ¿Ok? Ahora sí. Cuando estamos en este proceso de realizar el ajuste, que de hecho va a suceder en el, no sé, 70 o más por ciento de ocasiones, tenemos dos dilemas. Un dilema desde la perspectiva de honestidad y un dilema desde la perspectiva de confianza. ¿De qué trata esto? Primero, desde la perspectiva de la honestidad. El dilema de honestidad significa, ¿voy a decir la verdad o voy a mentirle a mi contraparte? Es decir, en esta situación hipotética, le voy a decir que en realidad sí me puedo bajar mi precio hasta $1 o hasta 97 centavos incluso, o le voy a empezar a mentir diciéndole que mis proveedores me están vendiendo muy caros y que no lo puedo bajar a más de 1.70. ¿Le digo la verdad o lo miento? ¿Qué hago? ¿Qué me conviene más? En este caso es una situación, podríamos llamarle ética, y dependerá de cada uno de los negociadores que participen en cada negociación como tal. ¿Qué harían ustedes? A lo mejor sería diferente a lo que haría yo. Depende de muchos factores, entre ellos, qué tan necesitado estás por vender o no. Entonces, si no requieres vender, pues tal vez no te importa tanto esa negociación y por ende dirás un poquito más de mentiras para mantener tu precio elevado. O al revés, si necesitas vender mucho, pues entonces vas a ir directo con la verdad y decir, está bien, te lo dejo al peso que quieres. Es más, te lo dejo a 98 centavos, pero cómprame ya. ¿Me explico? El otro dilema es el dilema de la confianza. Y esto tiene que ver con del otro lado. Si en la parte de honestidad lo que hablábamos es, ¿le miento o no le miento? En la confianza, el dilema de confianza significa, ¿confío en él o no confío en él? ¿Me estará mintiendo o me estará diciendo la verdad? Entonces, siempre que llevamos a cabo una negociación y tratamos de generar un enfoque de ajuste mutuo, vamos a tener estos dilemas. ¿Cómo es que podemos sortear estos dilemas? Quisiera poder decírselos, quisiera tener una fórmula mágica en la cual sabemos exactamente cuándo la gente miente y cuándo dice la verdad. Y a pesar de que existen diversas técnicas o tácticas que podríamos pensar que se pudieran aplicar, en realidad
ninguna de ellas es confiable. ¿Cuándo ser honesto y cuándo no? ¿Cuándo tener confianza en las personas y cuándo no? No se los puedo decir a ciencia cierta. Dependerá de sus propias experiencias, cómo identificar por ustedes mismos cuándo les están mintiendo y cuándo no. En mi caso, por ejemplo, cuando platico con un empresario, casi siempre dicen la verdad. Y esto me queda claro porque la mayoría de los empresarios con los que he tratado se sienten los dueños de la negociación, se sienten los dueños del negocio, porque tratan conmigo no contra un igual, tratan contra un trabajador que les está brindando un servicio. Entonces no tienen por qué mentirme. En la mayoría de los casos entonces son honestos. Sin embargo, a pesar de yo saber que en la mayoría de los casos son honestos, difícilmente confío en ellos. ¿Cómo es esto? Sé que son honestos, pero no confío en ellos. ¿Por qué? Porque a pesar de que pueden estar diciendo la verdad, el hecho de que pasen de una parte oral, es decir, de que lo están diciendo, a que se vuelva realidad, implica una serie de factores que pueden no volverlo en real. Por ejemplo, un empresario hace un poquito antes de la pandemia, por ahí de enero, finales de enero, principios de febrero. Este empresario tiene una empresa que se dedica a la, no es producción, ¿cómo le llaman ellos? Entre otras cosas, acopian cítricos, los limpian, los segmentan y los acomodan para entregarlos a diferentes industrias. Una que se va para la industria del jugo, otra que se va para perfumes, otra que se va para comida, otra que se va para desecho. Y ellos, dentro de su plan, cuando nos hablaron para contratarnos, nos planteaban la posibilidad de generar un proyecto futuro que durara entre 1 a 4 años. El dueño de la empresa, que era con quien estábamos tratando, se notaba con total honestidad diciéndonos todo lo que quería que hiciéramos y las posibilidades de crecimiento que existían dentro de su empresa. Este plan, de hecho, se iba a llevar a cabo y contemplaba una serie de pasos bastante enormes, les digo, un plan de 4 años. Al menos yo podía interpretar que era tan honesto que incluso nos llevó a las instalaciones de su empresa, nos permitió entrar a todas las oficinas, a todas las áreas, a todas las zonas de producción, podemos platicar directamente con cada uno de los trabajadores y todos tenían esta misma idea, esta misma filosofía, y les estoy hablando de no solamente empleados administrativos, sino empleados operativos. Entonces, todo esto se conjugaba para saber que estaba siendo honesto. Pero, al menos en mi caso, no sé lo de mis compañeros, no lo platicamos, de hecho, yo no tenía la confianza de que se fuera a llevar a cabo el proyecto. ¿Por qué? Porque implican muchos factores diferentes. Quizá el principal tenía que ver en ese momento con el tiempo, ya que esta persona quería llevar a cabo este proceso en un lapso particular en el cual no tenía trabajo las propias maquinarias debido al periodo en el cual nos encontramos en este tema de cítricos. Entonces es un periodo de 1 o 2 meses en el cual no tienen trabajo y era donde quería que nosotros entráramos a trabajar con ellos para desarrollar una serie de manuales de procedimientos, de actividades, organigramas, planificación estratégica y demás. Pero les repito, por ese tema del tiempo y tomando en cuenta lo que en la universidad en la que trabajo podrían implementar, se veía que ellos eventualmente podrían decir, ¿sabes qué? Mejor no. A pesar de que sí querían y de que tenían toda esta serie de planes a futuro y demás, eventualmente podrían decir, ¿sabes qué? Mejor no, mejor me espero, mejor empezamos el próximo año. Y de hecho lo que sucedió fue algo bastante parecido a eso. Una vez que empezamos ya con las visitas, que ya estábamos a punto de iniciar con el trabajo ya operativo, se detiene todo. Estamos hablando de principios de febrero, mediados de febrero más o menos. Se detiene todo porque, a pesar de que esta persona tiene el dinero suficiente para contratarnos y demás, alguien le empezó a meter a la cabeza que como somos una universidad pública, estoy hablando de mi trabajo en la UAP, como somos una universidad pública no deberíamos de cobrarle.
Entonces nos pidió que buscáramos la forma en la cual no le costara tanto el trabajo, una manera en la que él pudiera ingresar a algún tipo de programa de financiamiento público a través del cual pagara menos. Sucede esto, entonces paramos actividades, ya no nos podemos meter a trabajar con él a pesar de que observamos que sí quiere. Empezamos a buscar la opción para este financiamiento, para que no le cueste tan caro y demás. Encontramos una forma, pero tardamos mucho en ese proceso. Obviamente, no es de un día para otro. Tardamos, no sé, 2, 3 semanas. Recuerdo que teníamos poco tiempo. Y el empresario dice, ¿sabes qué? No, ya no me importa ese financiamiento. Quiero que entren ya a trabajar, porque se nos va a acabar el tiempo si le seguimos por allá. Si tengo la posibilidad de pagarlo directamente, pues les pago, punto. Ok, ahora sí, vamos a trabajar. Ya después de un mes perdido, ¡pum!, se viene la pandemia y ya nadie trabaja en nada. Entonces, a pesar de que este empresario fue honesto, dijo la verdad, tenía todas las cartas sobre la mesa y todo bien, no se llevó a cabo. La confianza, al menos de mi parte, no existió para con él porque sabía lo que podía pasar. Y no es como que el profe es un genio y seguramente había anticipado todo. Lo que sucede es que ya hemos tenido por lo menos 5 experiencias con empresarios muy parecidos en las cuales se inicia todo súper padre, trabajando 12 horas diarias y después a la hora de la hora, ¡pum!, se retiran. ¿Por qué? Por diferentes factores o diferentes motivos. Entonces, como les decía, puede ser incluso que haya honestidad por parte de esa persona, pero tú tienes que tener la capacidad de identificar si confías o no en él o en el proyecto. Recapitulando entonces, existen 2 dilemas. Primer dilema, que es el dilema de honestidad. ¿Le digo o no la verdad a la contraparte? Segundo, que es el de confianza. ¿Le creo o no a la contraparte? ¿Ok? Muy bien. Una vez que entendemos estos 2 dilemas, podemos generar una negociación más fructífera partiendo de este ajuste mutuo que estamos realizando. Sin embargo, hay que entender que para que una de las partes considere como satisfecha su participación durante la negociación, implica 2 elementos. Repito, para que tú te sientas satisfecho en una negociación, implica 2 condiciones. Número 1, se determina tanto por el proceso por el cual se atravesó el camino en el cual se llegaron a un resultado final. Y número 2, ese último resultado final obtenido. Entonces, tú vas a medir tu nivel de satisfacción con base en cuál fue el camino y con base en cuál fue el resultado al que llegaron. Puede ser que alcanzaste tus objetivos, regresando al tema de la papelería y esta empresa que compró lápices, puede ser que compraste tus lápices a $1.25. ¿Alcanzaste tus objetivos? Sí. Querías comprar lápices baratos y lo lograste. Pero tal vez el camino, es decir, todo el proceso de negociación no te gustó tanto, porque implicó que no confiaste tanto en ese proveedor, en lo que te estaba diciendo, se extendió la reunión por más de 2 horas, tuvieron que llegar más personas para poder negociar y estamos hablando solamente de lápices. Entonces, el resultado final sí fue bueno, pero el proceso fue malo. Entonces, esa negociación a final de cuentas la vas a calificar como positivo o negativo con base en tu propia experiencia. Y recordemos que las negociaciones de este tipo las tratamos de hacer para generar relaciones hacia el futuro, no solamente de una vez. Entonces, por lo que sucedió durante el proceso, pudiera darse el caso que ya no regresen con ese proveedor. Sí me diste el precio que quería, sí, pero no me gustó la actitud que tomó el negociador, o no me gustó las mentiras que me estuvo diciendo durante toda la negociación, o no me gustó que no fuera eficiente, me hubiera dicho desde el principio que 1.25 y yo hubiera aceptado y punto, hubiéramos hecho 5 minutos en lugar de 2 horas y media. Entonces hay que tomar esto en cuenta cuando negociamos, desde las 2 perspectivas, desde donde yo puedo ser la persona que traiga abajo toda la negociación, o la persona que está viendo cómo la otra parte tiene la negociación. ¿Ok? Debemos contemplarlo para cuando estamos realizando este tipo de actividades. Muy bien.
Hemos platicado entonces en los últimos minutos sobre que existen además dos situaciones de negociación, la distributiva y la integradora. Pero también hay que contemplar, como lo planteamos en un inicio de la asignatura, que cuando ocurre una negociación, el objeto de esa negociación, sean productos, sea dinero, sean tiempos, sean medios de entrega, canales o lo que sea, puede implicar un valor declarado o un valor creado. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Cuando hablamos de declarar valor, nos estamos refiriendo invariablemente a una negociación distributiva. Cuando declaramos valor, hacemos todo lo necesario para reclamar la recompensa, ganar la cuota más grande u obtener el segmento más grande posible. Aquí, por ejemplo, lo podemos interpretar regresando al ejemplo del tianguis, en el cual vamos a comprar unos zapatos usados. Ese vendedor está declarando un valor al decirme que el precio son 100 pesos. Y yo, por mi parte, estoy declarando un valor también para ese producto. Se le digo, te doy 50. Para mí ese producto no tiene un valor más arriba de 50 pesos, punto. ¿Me explico? O puede ser que esos Converse en específico fueran utilizados por, no sé, Kurt Cobain en el 93 antes de morir. Y entonces en lugar de costar 100 pesos, cuestan $100,000. En ese caso, para alguien tendrá un valor de $100,000, pero para mí, o para una persona que no conoce del tema, son solamente unos tenis viejos y no pagará más de 50 pesos por ese par de zapatos. Ahí estamos declarando valor. Las personas simplemente están diciendo lo que vale y si no te interesa, pues entonces te retiras o buscamos un ajuste. Pero estamos declarando lo que para mí vale ese producto. En cambio, cuando hablamos de crear valor, ya nos estamos refiriendo a una situación integradora. Aquí ambas partes hay un modo para que todos cumplan sus objetivos, ya sea identificar más recursos, encontrar maneras de compartir y planificar el uso de los que ya se tienen y demás. En una situación muy similar a esta, podríamos hablar de que ambas partes, el vendedor y el comprador, en lugar de que el vendedor diga cuesta 100 pesos o no cuesta tal y demás, empiezan a dialogar para identificar cuál consideran que es el mejor valor. Por ejemplo, el vendedor le empieza a comentar, lo que pasa es que estos zapatos están bastante nuevos, fueron usados solamente una vez por mi hijo, entonces los estoy dando a un precio elevado. Y ya tú das una propuesta, ok, ¿te parece bien 250 pesos? Sí, está bien 250, a lo mejor 300, me gustaría más. Ok, y ahí están empezando a crear ese valor con base en las opiniones o las propuestas que tienen ambas personas. Ok, vamos a verlo con un par de ejemplos adicionales. Caso número 1, muy similar a este del tianguis. Estás vendiendo un auto usado. Digamos que es este Sentra, que es un modelo 2015, lo estás ofreciendo. Digamos que lo estás ofreciendo en grupos de Facebook. Inicialmente, este vehículo lo estás ofreciendo, lo estás vendiendo porque te quieres comprar uno nuevo. El vehículo está en perfectas condiciones, no le falla absolutamente nada, acabas de hacer afinación mayor, tiene llantas nuevas, tiene todo como si fuera salido de agencia todavía. Tiene de hecho muy poco kilometraje. En este caso, tú declaras un valor porque le estableces un precio y la persona que te va a comprar va a decir lo compro o no lo compro. O esa otra parte te va a declarar un valor diferente que para él tendrá. Un vehículo como estos, a lo mejor con muy buenas condiciones, lo podrás vender a lo mejor en 200,000 pesos. Y ese será el precio o el valor que tú estás declarando. Pero puede haber un comprador que te diga, te voy a dar 135,000 máximo por él. En ese caso, entonces, cada uno tiene valores declarados distintos. Estamos hablando entonces de una negociación distributiva porque ambos están declarando ese valor. Caso número 2, mejor dicho. Imagínate que estás con tu novio, novia, esposo, esposa, con tu pareja, y van a comprar una comida
para disfrutar mientras ven una película en sus casas. Están pensando en si comprar una hamburguesa, comprarse una pizza, comprar boneless, comprar solamente botana, comprar arroz de cebolla, papas. No saben qué comprar. ¿Cómo le hacen en esa situación? ¿Lanzan un volado y eligen lo que caiga? ¿O empiezan a dialogar para ver qué es lo que les gusta más a uno o a otro? Normalmente, al menos lo que hago yo con mi novia, es lo segundo. Empezamos a ver, ¿qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? ¿Qué se te antoja a ti? ¿Qué se me antoja a mí? ¿Y cuánto dinero tenemos para comprar? A lo mejor se nos antoja comprar hamburguesas de Carl's Jr. o se le antoja a ella, y sabemos que cada vez que vamos a Carl's Jr. nos gastamos 500 pesos, pero nada más tenemos de presupuesto 350. Entonces, en ese caso, vamos a pensar, ¿sabes qué? Tal vez no nos conviene tanto comprar esta hamburguesa de Carl's Jr. Mejor vamos por una pizza. Y vamos por una pizza básica de Little Caesars de, ¿cuánto cuesta ahorita? ¿80 pesos? ¿90 pesos? Entonces, ahí sí tenemos presupuesto suficiente. Pero me dice, es que no tengo ganas de pizza. En esa situación, entonces, no podemos ni con la primera ni con la segunda. En este caso, el valor que estamos declarando ya no es en términos monetarios. Tiene que ver con qué es lo que queremos consumir, en este caso de comida. Entonces, vamos a tratar de llegar a un acuerdo que, número uno, nos gusta a los dos, es decir, que alcance los objetivos de los dos. En este caso, el objetivo es comer algo rico y algo que me gusta. Ese es el objetivo que tenemos ambas partes. Algo también que alcance con el presupuesto. Digamos que mi novia me dijo hamburguesas de Carl's Jr., pero a lo mejor a mí no me gustan las hamburguesas de Carl's Jr. Entonces, eso que ella propuso, se cae. Yo digo pizza barata de Little Caesars, pero ella no quiere. Entonces, lo que yo dije, se cae. Vamos entonces a empezar a dialogar, a negociar para identificar qué nos conviene comprar. A lo mejor no va a ser ni la pizza ni la hamburguesa de Carl's Jr. Quizá vamos a terminar comprando unos boneless junto con un arroz de cebolla y una hamburguesa, pero de ese lugar de boneless. Y nos vamos a gastar en total 350 pesos. En ese caso, ella alcanzó sus objetivos, yo alcancé mis objetivos y los dos vamos a estar satisfechos porque además se cumplió con el presupuesto. En este caso, entonces, es una negociación integradora porque a partir de los objetivos de ambas partes empezamos a dialogar hasta llegar a un resultado final satisfactorio para los dos. Nos acordamos, nos dimos cuenta que a los dos nos encantan los bowls de cierto lugar y que además tiene hamburguesas y que además tiene complementos que queríamos. Entonces, con base en esta negociación, pudimos lograr llegar a ese otro punto que de manera individual no hubiéramos llegado. ¿Me explico? Entonces, así podríamos comparar las negociaciones en el mundo empresarial. Cuando estamos hablando de una negociación distributiva o una situación de este tipo, se buscaría una situación más competitiva donde uno va a ganar y la otra parte va a ganar menos o no va a ganar en absoluto. Y en la integradora se busca que ambas partes alcancen sus objetivos. Para llegar a esto existen tres implicaciones principales. Número uno, hay que reconocer cada situación por separado. Es decir, no puedes pensar que siempre va a ser lo mismo. No puedes pensar que siempre van a existir personas las cuales van a estar siempre con una actitud para negociar de manera integradora o siempre para forma distributiva. Entonces hay que ver exactamente qué es lo que pasa con cada negociación por separado. Como decíamos en clases pasadas, estudiar primeramente cómo es la contraparte, tener información suficiente de sus objetivos, tener también bien claro mi mapa y demás. Número dos, ser versátil en el uso de los dos métodos de negociación. Tanto si es distributiva como integradora, yo tengo la capacidad de poder actuar tanto para ganar más con una distributiva como para poder tener la capacidad de hablar tranquilamente hasta llegar a un acuerdo que nos satisfaga a los dos, es decir, una situación integradora. Y por último, existen muchas personas y casi siempre que entramos en una negociación tendemos a percibir situaciones distributivas, es decir, pensamos que si entramos en la negociación, la otra parte nos quiere atacar para ganar él.
pero no siempre es así. Y al menos conmigo, por ejemplo, imagínense que están negociando una calificación y que específicamente en un examen el profesor les puso de manera equivocada una respuesta que le tenían correcta. Ustedes, o la mayoría de ustedes, normalmente cuando vienen conmigo o con algún maestro a comentar ese error del profesor, lo que sucede es que, primero, se levantan y corren apurados hacia donde está el maestro para comentarle del error. Y normalmente no nos dicen, oiga, profe, me parece que aquí hubo un error porque yo creo que esta respuesta es la correcta por esto y esto. Hay algunos que sí lo hacen así. Pero en muchos casos, con varios de los que están aquí, de hecho, en este grupo, los he visto que incluso a mí llegan y me dicen, profe, me puso mal esta y estaba bien. Directamente entrando a pelear, directamente empezando un proceso de negociación distributiva en el cual creen que ustedes van a ganar o yo voy a ganar, cuando no es así. Ese tipo de negociación es una negociación integradora. Queremos llegar a un acuerdo en el cual nos beneficia a ambas partes. Entonces, si lo hacemos de una forma más tranquila, va a ser mucho más factible que, número uno, el profesor o la maestra te ponga atención, y número dos, que se solucione esa situación. Al menos en mi caso, casi siempre que me sucede eso, es satisfactorio para el alumno porque seguramente será un error que cometí. Y si no fue un error que cometí, pues entonces le explicaré con la mayor calma posible cuál fue la equivocación o por qué tiene ese error dentro del examen. Entonces, hay que pensar también que no siempre las negociaciones son distributivas. En muchos casos pueden llegar a ser integradoras. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar un poquito. Antes, precisamente las negociaciones, vamos a... diga quiénes son, sí, bueno. Sí, no voy a decir nombres. Sí podría, pero no. Ok. Vamos a continuar con la identificación de las tipologías de las negociaciones. Si alguno de los que están aquí se identifica con lo que mencioné, ahí lo pueden poner en el chat. Ya veremos si sí son o no son. Ok. La tipología de las negociaciones, esto es importante antes de continuar. Existen en general un modelo que se denomina modelo de perfiles dobles o modelo de negociaciones dobles, o que básicamente implican la creación de 4 cuadrantes, en este caso sobre negociaciones y con 2 vertientes. Un eje denominado importancia en resultados, que es el que tiene en la parte superior, en la parte horizontal, y otro que se denomina importancia en la relación, que es el que está en la parte vertical de esta presentación que tienen en pantalla. Entonces, este modelo nos permite identificar que existen 4 tipos diferentes de negociación. Si se fijan, importancia en resultados, cuando hay más importancia en resultados, es colaborativa o competitiva. Cuando hay poca importancia en los resultados, en lo que puedo llegar a conseguir, podemos denominarlas como acomodativa o como evitativa. ¿Ok? Al contrario, en el otro eje, si lo vemos desde el punto de vista de la importancia en la relación, es decir, no me importa tanto el resultado, me importa que generemos una relación. Si tengo más importancia en la relación, podría ser acomodativa o colaborativa, y si no me importa la relación, podría ser una de las inferiores. De esta manera, entonces, si me importa mucho mantener una relación y también me importan mucho los resultados, voy a una colaborativa. Si no me importan los resultados ni me importa tampoco la relación, me voy a una evitativa. Vamos a ver qué es cada una de ellas. La negociación acomodativa primero. ¿Recuerdan de dónde es esta película? Esta captura de pantalla de una película. Seguramente sí, algunos de ustedes habrán visto este filme. Esta negociación precisamente se llama acomodativa porque lo que busca es generar una conducta sumisa con el fin de desarrollar una relación con la otra parte. Los que habrán visto esta película o habrán leído el libro entenderán a qué me refiero. A los que no, les explico en términos generales. En una negociación acomodativa lo que
estamos tratando de hacer es mantener una relación con la otra parte y no nos interesan tanto los resultados. Como el ejemplo justo que les daba hace rato, entre Copavisa y la empresa compradora de lápices. Si yo le vendo el lápiz a esa empresa en $1, no voy a estar ganando nada de dinero. De hecho, incluso puede ser que esté perdiendo poquito. Pero esta negociación me va a permitir generar una relación a futuro. Entonces, como decíamos en el punto pasado, la acomodativa, no voy a tener resultados buenos, pero sí voy a tener una relación muy positiva. ¿Ok? Eso es lo que buscamos en la negociación acomodativa. Tú te vuelves sumiso y dejas que la otra parte haga lo que quiera contigo con el fin de mantener una relación. Número 2. Bueno, antes de continuar con esto, ¿cuándo debemos hacer una negociación acomodativa? Cuando se opta por invertir en el largo plazo, es decir, prefiere resultados a futuro que en el momento actual. Cuando se busca ganar la confianza del otro, de manera que la relación se genere de mejor forma. Y cuando te interese precisamente desarrollar esta relación con la otra parte, porque puede ser un cliente muy bueno a futuro. Entonces, ahí es positivo utilizar una acomodativa. Segunda, la negociación evitativa. Y en esta es cuando el negociador no quiere negociar, ya que conlleva el deterioro de la relación o podría llegar a resultados negativos. Es cuando en este caso, si empezamos con la plática o con la negociación, no vamos a llegar nunca a un punto donde me beneficie a mí. Es decir, no va a mejorar mi relación contigo, ni tampoco vamos a obtener resultados. Mejor, evito la negociación en lo absoluto. De esta manera, lo que conseguimos es que la relación se mantenga igual, no hay ningún problema, y los resultados son iguales. Puede ser que ya tengo una negociación previa contigo, entonces seguimos igual porque evitamos una nueva negociación, o puede ser que nunca habíamos negociado, y en este caso, seguimos sin negociar nunca. Como les decía, por ejemplo, en las situaciones en las cuales no se debe negociar, todas ellas entrarían precisamente en negociación evitativa. ¿Ok? Estos dos tipos de negociaciones se dan muy poco. Las que se dan más son las que se enfocan en los resultados. La competitiva y la integradora, que precisamente son las que estarán viendo con sus compañeros más adelante. ¿Cuándo entonces hacer una negociación evitativa? Cuando tienes más que perder que ganar, cuando no va a lograr ningún beneficio y cuando, y esto es importante, cuando la MAPAN es mejor que el resultado previsible de la negociación. Cuando ya identificaste que la alternativa posible va a ser mejor que lo que puedes llegar a negociar con esta persona. Regresando al ejemplo de los lápices. Yo voy contigo, proveedor, si quiero comprar los lápices a $1, y me dices, no, me puedo bajar máximo a 1.50. Y yo tengo otro contacto con otro proveedor de papelería que me dijo que podía bajarse hasta 1.40. Entonces, ahí en ese momento te digo a ti, Copavisa, ¿sabes qué? Así que lo dejamos, me voy con aquel. Porque ya sé que mi alternativa va a ser mejor. ¿Okay? Después, sabía que no querían que los antojara con comida, pero bueno. Negociación competitiva. Esta, que es exactamente igual que la distributiva o que la de suma cero, es cuando el negociador muestra una conducta agresiva, con el objetivo de intentar conseguir la mayor parte del pastel de la negociación, cuando intentas ganar más. Y esto es lo que hemos platicado ya cuando hablamos de negociación distributiva, y es la que estarán comentando sus compañeros más adelante. Importante este punto, cómo comportarse durante una negociación competitiva. Si bien les he comentado que es importante que haya comunicación entre las dos partes, cuando hablamos de una competitiva, lo más importante es guardar silencio, no decir muchas cosas, porque de esta forma evitarás que la otra parte te conozca o tenga información más allá de lo que ya sabe de ti. Si tú te quedas calladito, pues entonces no le permitirás, o mejor dicho, ¿cómo le podemos decir? Le estarás generando un problema a tu contraparte, ya que no sabrá hacia dónde irse para negociar. Entonces, tú callado hasta que hagas tus propuestas y entonces haz hablar a la otra parte para que tú sepas con mejor claridad cuáles son los objetivos o qué es lo que quieres.
Por último, la colaborativa, o como le llamamos nosotros, integradora, es cuando los negociadores exhiben una conducta asertiva con el objetivo de ampliar el pastel. Y aquí se buscan beneficios mutuos. Estamos hablando de ganar-ganar. Y ya también lo vamos a ver más a detalle a continuación. Pero en términos generales se debe aplicar cuando se quieren desarrollar relaciones con la otra parte y además obtener los mejores resultados para todos. O cuando las dos partes comparten objetivos comunes que se pueden satisfacer al mismo tiempo. Como lo planteamos hace rato con el ejemplo de la salida a comer. ¿Cómo comportarse en este tipo de negociaciones? Aquí sí, aquí debemos mantener una relación mucho más cordial que en la distributiva, porque en esta ocasión lo que buscamos mantener sobre todo es una relación en la cual se generen la suficiente confianza que ambas partes puedan dialogar sin ningún problema. Y obviamente que exista honestidad. Cuando hablamos de una negociación integradora, casi nunca va a existir el dilema de honestidad y confianza. Casi siempre las dos partes van a tener ambas cosas. Algunos consejos sobre negociación colaborativa o integradora. Repito, colaborativa, integradora o suma no cero es lo mismo. Hay que pensar en el largo plazo en la relación que se va a formar. Hay que hacer y responder preguntas para generar esta confianza entre las partes y obviamente ser honestos cuando respondemos. Pensar en el otro, igual que en ti mismo, ser empáticos, de hecho, durante la negociación, y finalmente determinar cuáles son los intereses que tenemos en común y cuáles son los intereses que son totalmente contrarios. Regresando al ejemplo de la comida, digamos que mi novia me propone, o al revés, yo le propongo que dentro de las diferentes opciones alternativas que tenemos para comer, vayamos a comprar a un comedor de comida tradicional mexicana. Comprar un platillo de nopales con pipián, frijoles, arroz y salsa verde y asado de puerco. En ese caso, es algo que me gusta a mí. Pero ella odia ese tipo de comida, al menos en términos generales. Entonces, ahí yo puedo identificar que esa comida no le gusta, entonces ni siquiera la voy a proponer. ¿Ok? Vamos a hablar a lo mejor de comida rápida. A lo mejor hablo de sushi, de pizzas, de hamburguesas, de papas fritas. A lo mejor hablamos de comida mediterránea. A lo mejor hablamos de comida italiana o de cualquier otra cosa. Pero de esta comida, digamos, de rancho, no le voy a tocar ni el tema porque sé que no le gusta. ¿Ok? Entonces ahí sí identifico esas incompatibilidades y por ende no las comento. Por último, y ahora sí, antes de iniciar la presentación de sus compañeros, vamos a plantear algunas diferencias básicas entre la negociación competitiva o distributiva y la negociación colaborativa o integradora. Primero, el tipo de relación. En la competitiva son adversarios, son oponentes, y en la colaborativa es una relación mucho más cordial, como si fueran casi amigos. El objetivo de la primera parte es ganar, y en el otro es generar un acuerdo. La confianza en la competitiva es muy poca, y en la colaborativa es bastante. Los argumentos de la competitiva buscan contrarrestar a la otra parte, como lo platicamos hace un rato. Yo busco defender mi postura y atacar la tuya, mientras que en la colaborativa te informo, te doy recomendaciones o te hago preguntas y te doy respuestas. La actitud de una competitiva obviamente es amenazante y en la otra bastante más empática. Y aquí tenemos un punto importante, los límites inferiores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a bajar tu propuesta? En la competitiva nunca te los voy a decir. Y en la colaborativa sí te los voy a comentar para que entiendas qué se puede y qué no se puede hacer. Y por último, para alcanzar acuerdos en la competitiva se exigen ganancias, siempre se tiene que ganar. Mientras que en la colaborativa incluso puedo aceptar algunas pérdidas con tal de mantener una relación positiva hacia el futuro. En términos generales, a esto nos referimos cuando hablamos de una negociación competitiva y una negociación integradora. Gracias a Dios no me tocó negociar con calificaciones, dicen por ahí. Sí, al menos conmigo no.
Correcto, por ahí Roberto también. Ok, entonces, tomando en cuenta lo que comentamos hace un momento, que fue bastantita información, vamos a detallar un poquito más de esto con las siguientes exposiciones. En primera instancia, vamos a hablar un poquito sobre negociación distributiva, también llamada negociación de suma cero, o también denominada negociación competitiva. Son tres nombres, pero hablamos exactamente del mismo tipo de negociación o de situación. Entonces empezamos con el primer equipo, por favor. Se van preparando. Cuando estén listos me comentan, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que acabamos de ver? No, profe, no hasta ahorita. No, profe, nada. Ok. Espero estén tomando notas porque sí, en algunos momentos se vuelve un poquito más complejo. De hecho, muchos de Ahora estos temas, es importante comentarles, muchos de estos temas que estamos viendo, de hecho, en general, la materia que llevan ustedes, que se llama negociación y toma de decisiones empresariales, en el plan de estudios anterior, eran dos materias. Uno era negociación empresarial y otro era toma de decisiones empresariales. En esta, lo que hicieron fue juntar a las dos materias. Y esto no quiere decir que mocharon una y lo pusieron y luego le mocharon un paso al otro y las juntaron. No. Literalmente, el mismo contenido que tenía una y el mismo contenido que tenía la otra, las unieron. Entonces, por tal motivo es que de repente se va a juntar mucha información. Entonces, sí les sugiero que presten atención y tomen notas. Sí, Heidi, ya puedes empezar a proyectar. Ahí está, se ve todo bien. Me gustó mucho la portada, muchas gracias. Voy a apagar mi cámara para no distraerlos. Cuando gusten iniciar. Sí, profe. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, nos queremos presentar. Tal vez la mayoría pues ya nos conocen, nos identifican, pero pues hay algunos que no. Mi nombre es Lizeth Guijarro y mis compañeras Lucero Hernández, Heidi Flores, Leonarda Cárdenas, Verónica Galindo y Maritza Tinajero. Les vamos a estar presentando el tema estrategias y tácticas de una negociación distributiva. Bueno, como ya comentaba el profe, la negociación distributiva también se le conoce como competitiva, y esta es cuando una de las partes pues obtiene mayores beneficios. Y les voy a decir un ejemplo. Bueno, también este tipo de negociación es de tipo ganar-perder, por lo mismo que les comentaba que solo una de las partes pues obtiene mayores beneficios. Bueno, ahora les voy a plantear una situación de negociación distributiva y pues sí es importante que pongan atención porque más adelante se va a estar hablando sobre este mismo ejemplo. Bueno, hace 18 meses un chico llamado Jackson decide mudarse a una nueva zona que es más cercana a su trabajo. Entonces, pues pone en venta su casa y empieza a ver como que más opciones de otras casas cerca de la zona que él quiere y pues no obtiene, o sea, no encuentra una que sea de su agrado. Después pasan 14 meses y el chico recibe una oferta de compra de su casa. Y bueno, llega a un acuerdo con la compradora de esperar 6 meses para que él pues pueda seguir buscando más casas porque pues aún no encuentra una. Y ya después, cuando encuentra una que sí es de su agrado, la vendedora le fija un precio
bueno, o sea, empieza a negociar con la vendedora y ella le fija un precio de $145,000 y estos $145,000 son... Creo que te perdimos, Galindo. No te escuchamos. Ahorita mi compañera Lisette les va a hablar un poquito más acerca. Heidi, la siguiente, Porfis. Gracias. Bueno, pues para describir cómo funciona el proceso de negociación distributiva, se deben de tomar en cuenta pues 3 puntos, los cuales deben de ser relevantes y son relevantes para cualquier situación de negociación distributiva. Como primer punto, tenemos el punto objetivo. Este es considerado como la meta óptima, es decir, porque es el precio al cual se desea concluir la negociación. Regresando un poco al ejemplo que mencionaba Berito, el punto objetivo es el precio que prefiere pagar Jackson por el condominio. Y como pueden observar ahí en la línea que está abajo, en la grafiquita, el punto objetivo de Jackson son $135,000. El siguiente punto es el punto de resistencia. El punto de resistencia es lo más que se estaría dispuesto a pagar por medio del comprador, pero lo menos que se estaría dispuesto a ofrecer por medio del vendedor. Pero esas cantidades no deben de ser conocidas por ninguna de las dos partes, es decir, cada parte debe guardar su punto de resistencia. Retomando el mismo ejemplo y como pueden observar ahí en la línea de abajo, el punto de resistencia de Jackson son $150,000. ¿Por qué? Porque él no está dispuesto a pagar esa cantidad para adquirir el condominio. Y por último... Recordemos, antes de continuar, Guijarro, gracias. Sí. Justo como nos decía Guijarro y como les comentaba hace un rato los ejemplos, cuando hablamos del punto de resistencia es lo mismo que los límites inferiores. En este caso, dentro de la imagen que nos muestra aquí el equipo, que está excelente, muchas gracias, el punto de resistencia de Jackson nosotros lo conocemos porque el caso nos lo muestra. Sabemos que son 150,000 lo máximo que puede pagar porque son todos sus ahorros. Si Sofía le pide 155 ya no puede. Lo que no conocemos, como decía Guijarro, porque no se debe demostrar, como se decía también, es el punto de resistencia de Sofía. Ella también tiene un punto de resistencia. Va a ser menos de 145,000. Esto quiere decir lo mínimo que Sofía va a poder aceptar. Que a lo mejor van a ser 130, a lo mejor van a ser 144, ya dependerá de ella. Entonces, es importante recalcar, como decía el Guijarro, que ambas partes cuentan con un punto de resistencia. Ahora sí, continuamos. Bueno, y por último tenemos el precio solicitado. El precio solicitado es el que se establece por el vendedor, pero este puede ser contrarrestado, es decir, que se puede disminuir con la oferta inicial que dé el comprador, o sea, que la primera oferta inicial que el comprador mencione. En este caso son los 130,000 que aparecen antes del punto objetivo, como se muestra en la imagen. Esa fue la primera oferta que Jackson hizo. Correcto, en este caso también tenemos dos precios solicitados. Uno que es el de Jackson, los 130, y uno que es el de Sofía, los 145. Bueno, al hablar de establecimientos de puntos, nos referimos a cuándo y cómo establecer los puntos que ya anteriormente les mencioné. El punto inicial, pues se encuentra en la declaración de cada parte. Ejemplo de esto, pues serían la lista de los precios de los vendedores y la primera oferta que hace el comprador. El punto objetivo es conocido o deducido cuando se realizan las negociaciones. Y cede el margen del precio entre el punto inicial y el punto objetivo. Es decir, voy a poner un ejemplo.
Heidi me está vendiendo una computadora. Perdón. Heidi me está vendiendo una computadora y yo se la quiero comprar, pero la primera oferta inicial que yo le voy a hacer va a ser muy por debajo de mi precio objetivo. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué poner la primera oferta muy por debajo del precio objetivo? Porque si no se hace esto, se va a alejar mi punto objetivo y podría acercarme a mi punto de resistencia, lo que provocaría pues no llevar a cabo la negociación. Y por último, pues tenemos el punto de resistencia y como ya anteriormente se les mencionó, debe de guardarse en secreto y es el punto en que una persona pues no superará. Y bueno, ahí nada más como dato, a la distancia que hay entre los puntos de resistencia, o sea, los que vimos anteriormente, se les conoce como rango de negociación o rango de conciliación o zona de acuerdo probable. Ok, este punto es importante. Dentro de, si podemos regresar a la anterior, por favor, Heidi. Cuando hablamos del rango de negociación, es la diferencia que existe, como lo veíamos hace un rato, entre los dos puntos de resistencia. Entonces, aquí, el rango de resistencia de Jackson es de 150,000 pesos. Vamos a suponer que el rango de resistencia de Sofía sea de 140,000 pesos. ¿Ok? Jackson es el punto azul de 150,000 y Sofía sería el punto rojo de 140,000. En este caso, el rango de resistencia, mejor dicho, el rango como tal, sería positivo. ¿Por qué motivo? Porque la oferta de Jackson o el punto de resistencia de Jackson está por encima del de Sofía. Es decir, están en cualquiera de ese punto, entre 140 y 150, cualquiera que estas dos partes lleguen a un acuerdo, sería positivo para ambos. Por ejemplo, si se da en 144,000, está por debajo de lo máximo que podría pagar Jackson y está por encima de lo mínimo que querría recibir Sofía. ¿Ok? En cambio, si el punto de resistencia de Jackson fueran 139,000 y el punto de resistencia de Sofía fueran de 149,000, allí sería un punto de resistencia negativo, porque no se podría dar nunca la negociación. Se los pongo en un ejemplo mucho más sencillo. Ustedes quieren comprar una, vamos a decir con un ejemplo de Guijarro, una computadora. Su punto de resistencia es 5,000 pesos porque ustedes no tienen más de 5,000 pesos. 5,000 pesos es lo máximo que tienen. Y Heidi vende su computadora, pero Heidi no la va a vender en menos de 8,000 pesos porque es una computadora muy buena. Tú tienes 5,000, ella lo mínimo que va a aceptar son 8,000. Se da la negociación, se dan los puntos objetivos, puntos iniciales y demás, hasta que llegan al punto de resistencia de los dos. Y Jarro dice, ¿sabes qué? Lo más que te puedo dar son 5,000 pesos, no tengo más. Y Heidi dice, ¿sabes qué? Yo no puedo aceptar menos de 8,000. Es tan grande la diferencia que no llegará a un ajuste mutuo como platicamos hace rato. Si llega ese momento en el cual los puntos de resistencia de ambos no pueden ser compatibles, es un rango de negociación negativo. ¿Ok? Si sí se puede dar un ajuste mutuo porque se pueden compaginar ambos, entonces será positivo. Continuamos. Bueno, y respecto a lo que el profesor nos explicaba sobre el rango de negociación positivo, este se tiene que llevar a cabo cuando el punto de resistencia del comprador pues esté por encima del punto de resistencia del vendedor. Y curiosamente yo también traía un ejemplo parecido al que él nos dijo, nada más que en este caso pues cambiaban las cantidades, pero pues igual se las voy a comentar. Sí. Heidi vendía pues una laptop en 3,500, perdón, y mi punto de resistencia era de 4,000
y el punto de resistencia de Heidi era de 3.200. Aquí se va a llevar un rango de negociación positiva porque el punto de resistencia mío está muy por encima del punto de resistencia de Heidi. Y viceversa, el rango de negociación negativo se lleva a cabo cuando el punto de resistencia del vendedor está por encima del punto de resistencia del comprador. Es decir, que ella vende la lap en 3.500, pero mi punto de resistencia es de 3.000 y el punto de resistencia de Heidi es de 3.300. Entonces aquí no se está llevando un rango de negociación positiva, sino negativa. Y pues esto conlleva a que la negociación pues no se lleve a cabo. Correcto. Ya el día de mañana lo veremos probablemente con un ejemplo más aplicado para que quede mucho más claro para todos. Gracias. Seguimos. Yo les voy a hablar del subtema función de las opciones para un acuerdo negociado. ¿Se escucha? Se escucha un poquito. ¿Quién es? Es Maritza Tinajero, es que está enferma Okay, y correcto. no se pudo conectar y por eso mandó un audio. Ya, sí, se escucha bien. Gracias. Ok. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar del subtema función de las opciones para un acuerdo negociado. En estas las ofertas iniciales vienen siendo con los puntos objetivos y los puntos de resistencia en las negociaciones. Entra pues en un cuarto factor y pues este es un posible resultado alterno al complementar un acuerdo con alguien más. En algunas negociaciones las partes solo tienen dos opciones fundamentales. Una que es alcanzar un acuerdo con la otra parte y el segundo es no llegar a ningún acuerdo. De estas explicaciones más adelante mi compañera les hablará más detalladamente. También pues sabemos que las opciones son de suma importancia en una negociación porque dan a los negociadores el poder pues de abandonar cualquier negociación cuando el acuerdo previsible no sea bueno. En esta la cantidad de opciones reales de los negociadores varía mucho de una situación a otra. También en las negociaciones donde hay muchas opciones atractivas pueden fijarse metas más altas y hacer menos concesiones. En donde no hay una opción atractiva como al hacer negocios con un solo proveedor. Aquí el poder de negociación es mucho pues más bajo, o sea, menor. También aquí se identifican sus opciones reales antes de comenzar las discusiones con la otra parte para así correctamente saber cuánta firmeza se debe aplicar en la negociación. También se debe seguir negociando con un mejor acuerdo con el dueño, que viene siendo el condominio alterno. Y por último, pues menciona que los negociadores necesitan asegurar que comprenden con claridad su mejor alternativa para un acuerdo negociado. Y aquí habla sobre MAPA y les voy a hablar un poquito sobre lo que es MAPA. Esta es la mejor alternativa para un acuerdo negociado, en donde estos conceptos son de suma importancia del método de Harvard y de la negociación basada en intereses. Cuando estamos negociando con alguien, lo hacemos obviamente porque eso podría conseguirnos, esa persona es la mejor opción que tenemos. Y esto viene siendo un mejor resultado esperado que supera otras cosas que podríamos hacer al respecto. Y pues de no ser así, no estaríamos negociando. Por ejemplo, cuando negociamos con el banco una hipoteca, ¿por qué no tenemos una hipoteca? ¿Por qué no tenemos una hipoteca concedida con unas condiciones geniales en otro banco? O bien, cuando negociamos un salario con nuestro empleador actual, ¿por qué? Porque no tenemos una alternativa de empleo que sea perfecta en el entorno laboral ideal y con un salario súper generoso. Y también nos menciona que entre estas alternativas que tenemos fuera del acuerdo, siempre hay una que es la mejor cosa siguiente que puedo hacer,
más bien sin acuerdo. Por ejemplo, no sé, si voy a negociar el precio de mi alquiler y no tengo otra posibilidad, otra forma de, más bien otro alquiler pactada a un precio mejor, mi mejor alternativa sería pues ninguna. Y pues también el mapa es de gran utilidad, pues esta ayuda a comprender y fortalecer lo más posible que otorga a un negociador más poder a la hora de negociar pues dicho producto que se está haciendo. Aclara lo que hará si no es posible alcanzar el acuerdo que ya había quedado. Aquí también pues los negociadores que tienen las mapas, pues se podría decir con más fuerza, más que pues a la hora de negociar vienen más fuertes, es decir, que son opciones muy positivas para un acuerdo negociado, pues estos tendrán más poder durante la negociación y pues de acuerdo con eso podrían lograr más de sus metas, o sea, unas mejores metas pues a futuro, si es así que las tiene pues el dicho el negociador, ¿verdad? Bueno, compañeros, pues es todo de mi parte. Ok, gracias a Guijarro por reproducir el audio y a Maritza por enviarlo. Resumiendo un poquito lo que comentaba Maritza, hablaba bastante sobre la MAPAN, que ya comentábamos también nosotros hace un rato durante la sesión, ya lo explicábamos también, ella también dio una explicación por ahí. Pero uno de los puntos principales tiene que ver con lo que comentaba al inicio, y eso tiene que ver con que las opciones iniciales que tienes tú como negociador son dos: o alcanzas un acuerdo, se llega a un resultado para la negociación, o no se da ningún acuerdo. ¿Okay? Entonces, siempre que hablamos de una negociación distributiva van a tener estas dos alternativas: o se hace o no se hace. Si no se hace es porque yo no quise o porque no se pudo simplemente. Y si sí se logró, seguramente será con varias concesiones por alguna de las partes. Seguimos. Bueno, nos comenta, bueno, esa diapositiva es de mi compañero Usuario, me comentaba que se le apagó la lap, pero pues igual yo la puedo explicar. El punto de acuerdo, pues es el proceso fundamental de la negociación distributiva. ¿Por qué? Pues, creo que ya se conectó. Ella se los podrá explicar un poco mejor y más detallado. Perdón, fallas técnicas. Bueno, el punto de acuerdo es un proceso fundamental de una negociación distributiva para alcanzar un acuerdo dentro de un rango de negociación positivo. El objetivo de ambas partes es obtener el rango de negociación más grande posible para poder alcanzar un acuerdo lo más cercano posible al punto de resistencia de la otra parte. Esto es una negociación distributiva, ya que ambas partes saben que tienen que conciliar por menos de lo que preferirían, para así poder evitar conflictos, pero esperan a que el acuerdo sea más de lo que han estado, o sea, de lo que pueden llegar a esperar. Para que haya un acuerdo, ambas partes deben creer que el acuerdo que tienen es menos deseable de lo que preferirían, ya que es lo mejor que pueden obtener. Aquí quiere decir que los negociadores que no creen haber obtenido el mejor acuerdo posible o que creen que han perdido algo en el trato, pueden tratar de salirse del acuerdo después o pueden buscar otro método de poder recuperar sus cosas.
Bueno, en cuanto a la mezcla de la negociación, pues para toda negociación se necesita pues un acuerdo sobre varios aspectos. ¿Sí tengo prendido el micrófono? Sí. Bueno, todo el conjunto mencionado se le conoce como mezcla de negociación. Y pueden ser acuerdos que van desde el precio, la fecha de conclusión de la venta, las renovaciones y el precio de los artículos que se incluyen. Cada artículo de la mezcla pues tiene sus propios puntos de inicio, de objetivo y de resistencia. Pero pues sí cabe destacar que en algunos artículos tiene una importancia obvia para ambas partes, pero en otros, en cambio, tienen solamente importancia para una sola parte. Aunque pues también los negociadores necesitan comprender lo importante que son tanto para ellos como para la otra parte. Como por ejemplo, la fecha en que se va a vender una casa. Esto pues podría decirse que es solamente importante para la persona que va a adquirir la casa, pero pues también para la contraparte, porque pues va a recibir el efectivo que se está ganando al vender el condominio o la casa. Y si la casa está amueblada, también podría ser otro ejemplo, pero esta pues nada más incluiría para una sola parte, porque la parte que está comprando la casa pues se va a llevar los pocos muebles que tenga ese condominio. Correcto, entonces cuando hablamos de este punto en particular, nos estamos refiriendo a que, como lo platicaba en el punto anterior Lucero, el punto de acuerdo al que se trata de llegar tiene que involucrar no solamente a temas de precio, sino a todos los elementos que se incluyen dentro de la mezcla de negociación. Cada negociación será distinta, por ende, cada negociación tendrá diferentes objetos o diferentes elementos dentro de su mezcla. Aquí, de hecho, los compañeros nos ponen 3 de los principales: precio, conclusión de venta y renovaciones. Pero otro que podríamos mencionar quizá podría ser los aspectos que tienen que ver con las entregas o la distribución del producto, que ese quizá es uno de los aspectos más importantes cuando se realiza una negociación empresarial, sobre todo. Si el producto se tiene de forma inmediata o si se va a tener que esperar a que llegue, si se va a entregar a domicilio o tengo que ir a recogerlo en tienda. Este también es un elemento que se tiene que negociar. Y como nos decía Guijarro hace un momento, todo lo que aprendimos hace algunos minutos respecto al punto inicial, punto objetivo y punto de resistencia aplican no solamente con los precios, sino que también se tiene que tomar en consideración dentro de cada uno de los elementos de la mezcla de mercadotecnia con los cuales se está trabajando. Estamos hablando entonces de que este concepto en particular involucra el entendimiento amplio de cómo es que funciona toda la negociación para cada cosa sobre la cual se esté negociando. Seguimos. Bien, ahora les vamos a hablar sobre 4 estrategias fundamentales que se dispone por medio del comprador al negociar con su contraparte. La primera, que es impulsar una conciliación, pues el comprador puede intentar influir en la opinión del vendedor acerca de los... Leo. Permítame un tantito, Leo. ¿Cuántas diapositivas les faltan? A ver, Heidi, si nos ayudas por ahí, por favor. Nos faltan 4. Ok, vamos a dejar hasta aquí la presentación. Mañana empezamos con las estrategias para darles un poquito más de tiempo. Entonces, cortamos aquí, mañana empezamos con estrategias y si es posible también iniciamos con el siguiente equipo, ¿vale? Okay. Muy bien. Sí, está bien. Gracias. Muchas gracias al equipo por su participación. Muchas gracias también a todos los demás compañeros por su atención. Dejamos hasta aquí entonces la sesión del día de hoy y mañana continuamos dando también un repaso de lo que hemos visto durante el día. Que tengan una excelente tarde y nos vemos entonces el día de mañana. Hasta luego. Gracias, Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. Igual. Hasta mañana, profesor. Gracias. Tengo una duda, prof.